Que Dios les bendiga a todos, amigos. Vamos a compartir con ustedes hoy un tema titulado ¿Cómo nos llegó la Biblia? La Biblia es palabra de Dios, pero la gente se pregunta ¿cómo llegó hasta nosotros? Y esa es la pregunta que vamos a contestar. La Biblia es una colección de 66 libros, o sea que no es un libro, es una biblioteca, escrita por aproximadamente 40 hombres, inspirados por Dios, en un lapso de tiempo de casi 1500 años, en 3 continentes, África, Asia y Europa. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, primero el hebreo, luego el arameo y finalmente el idioma griego. Los primeros escritos de la Biblia, el Pentateuco, los primeros 5 libros, que se le atribuyen a Moisés, y no solamente esos primeros 5, sino muchos otros más, fueron escritos sobre un material que se llama papiro. El papiro es una planta acuática que se da a orillas del río Nilo y que también se da en Siria. En Siria hay un puerto de donde se importaban o se exportaban esta planta para hacer el papiro, que era el puerto de Biblos. De allí viene el origen de la palabra Biblia, haciendo referencia a este puerto en Siria. Esta hoja, este tallo de esta hoja se cortaba, se machacaba, se secaba y se pegaban láminas contra láminas hasta que se hacía un material que después de secado se podía escribir sobre él. ¿Con qué se escribía sobre este material? Se escribía con tinta y con una especie de caña cortada, como una pluma que se le llamaba calamus. Así se hicieron los primeros escritos de la Biblia sobre este material llamado papiro. Con el paso del tiempo, el papiro se daña, es un material muy vulnerable, especialmente cuando no se guarda en un lugar muy seco. Pero el Señor proveyó los medios para que cuando un papiro sobre el cual estaba escrita su palabra se pudiera dañar, pues se hiciera una copia de ese material. Por eso, los originales no los tenemos, pero tenemos muchas copias de los originales que certifican la veracidad del original. Más adelante, el rey de Pérgamo un rey en Pérgamo quiso hacer su propia biblioteca como la tenían los egipcios en Alejandría. Así que él intentó traer a su tierra papiro desde Egipto, pero los egipcios, viendo su intención y no queriendo competencia, prohibieron la exportación del papiro. Así que él, no queriendo renunciar a su idea de tener una biblioteca, buscó otro material sobre el cual se pudiera escribir, y de allí nace el cuero de animal. Se tomaba un animal, se mataba, se le degollaba, se le tomaba la piel, esa piel se sometía a un proceso de pulido y sobre esa piel se podía escribir. Entonces tenemos el papiro y tenemos el pergamino, que fueron los primeros materiales sobre los cuales se escribió la Biblia. El idioma original en el que se escribió la Biblia, el primer idioma, fue el hebreo, en el cual está escrito casi todo el Antiguo Testamento. Ya para el tiempo del sacerdote y escriba Esdras, se hacen las primeras traducciones del hebreo al arameo. ¿Por qué al arameo? Porque cuando el imperio babilónico se impuso, cuya lengua era el arameo, pues llevó cautivos a los judíos hacia Babilonia. Y los judíos olvidaron el hebreo. Solamente los sacerdotes y unos cuantos levitas conservaron el conocimiento del hebreo. Así que el hebreo fue un idioma descontinuado y el arameo pasó a ser el idioma de uso común. De manera que libros como Daniel, que estuvo en el exilio en Babilonia, tienen muchas porciones escritas en arameo. Esa Biblia, ese Antiguo Testamento escrito en hebreo y en arameo, fue traducido en el año aproximadamente 250 antes de Cristo por un grupo de 71 sabios de Israel. Hicieron una traducción del hebreo y el arameo al griego, que era el idioma de uso común. A petición de un rey que quería tener en su biblioteca esta escritura sagrada, mandó a buscar a estos sabios y hizo la traducción, la primera traducción de la Biblia a un idioma común, que fue la que se conoce como la Septuaginta
o versión de los 70, haciendo alusión a los 70, realmente 71 sabios que intervinieron en ella. Cuando Cristo y los apóstoles estuvieron aquí en la tierra, esa era la versión de la Biblia que usaban. Una versión de la Biblia que había sido traducida de los idiomas originales hebreo y arameo al griego común de aquel entonces, que era el idioma de circulación global, aunque Cristo y sus apóstoles hablaban también el arameo. Ya el Nuevo Testamento, a partir del libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etc., es escrito en griego, porque ya estamos hablando no de una palabra de Dios para un pueblo en particular, sino para todas las naciones. ¿Y cuál es el idioma de circulación universal? El griego. Desde que Alejandro Magno conquistó el mundo, más de 250 años antes de Cristo, hizo del griego un idioma de imposición universal. Era el idioma de circulación universal. Al terminar el imperio de los griegos, con Alejandro y sus generales a la cabeza, y pasado los primeros siglos después de Jesucristo, pues vinieron los romanos. Ya durante el tiempo de Cristo ya los romanos eran un imperio, y el idioma de los romanos era el latín. Así que, cuando ya el Antiguo y el Nuevo Testamento están completamente escritos en hebreo, arameo y griego, entonces se hace la primera traducción de la Biblia al latín, que era el lenguaje universal para ese momento, hecha por Jerónimo, conocido como San Jerónimo, a petición del Papa Dionisio en el año 405 después de Jesucristo. Y ahí tenemos la Vulgata Latina, traducción que sirvió como versión oficial de la Iglesia Católica Romana durante más de 1000 años. Y en ese idioma, en el latín, aunque después dejó de ser el idioma universal, en ese idioma, pues la gente tenía que leer la Biblia. El que no sabía latín, pues se quedaba sin entenderla con lo que le decían los sacerdotes. Pero ya en los años 1200, 1300, empiezan a aparecer las primeras traducciones de la Biblia, por ejemplo, al inglés. Y en el año 1569, un par de monjes católicos en España, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, hicieron la primera traducción de la Biblia al español, la versión Reina y Valera. En el año 1569, Casiodoro de Reina tradujo lo que se conoció como la versión del oso, 26 de septiembre de 1569, y 32 años después, en el 1602, Cipriano de Valera la revisa y hace la versión Reina y Valera, primera traducción al español. Hoy tenemos docenas de versiones en español muy buenas, que usted las puede adquirir en cualquier librería o en una librería bíblica, pero debe tener un ejemplar en su casa. Si necesita una de letra grande, cómprela. Si necesita una traducción de un lenguaje más sencillo, búsquela. Ahora hay muchas traducciones buenas. No queremos recomendar ninguna en particular, pero si usted nos escribe, nos tomaremos el atrevimiento de hacerlo. Por el momento, usted puede leer la Reina y Valera, que es una traducción bastante aceptable, o la versión Biblia de las Américas, que también es una Biblia con un lenguaje bastante sencillo. Lo que sí le pedimos es que evite traducciones hechas por grupos religiosos particulares, porque muchas veces la traducen para apoyar ciertas doctrinas de su religión. Así que así nos llegó la Biblia. En el año 1434, Johannes Gutenberg inventó la imprenta de caracteres individuales. Y con la imprenta, pues ya la Biblia no era un asunto exclusivo de reyes o de personas que podían pagar para que alguien de forma manuscrita le hiciera una traducción. Ahora la Biblia comienza a ser un libro de circulación global. Y esas primeras traducciones que hizo Gutenberg, que fue el primer libro que se imprimió en su imprenta, la Vulgata Latina de Jerónimo, esa primera impresión, todavía quedan unas pocas en el mundo, muy costosas por cierto, hasta más de $300,000 puede costar una de esas traducciones, pero ahora usted puede tener no solo una, sino muchas traducciones. Consígase una, aproveche, vaya a una biblioteca, vaya a una librería y adquiera un ejemplar de la Biblia. Y nosotros por aquí, por este canal, con la ayuda de Dios, nos comprometemos a explicarle por qué la Biblia es palabra de Dios y cómo estudiarla y entenderla, para que usted sienta el placer y el gozo, como dice Nehemías 8, de leer
y estudiar y entender la palabra. Que Dios les bendiga a todos.